un incendio ese 25 de agosto en el basural a cielo abierto que tiene Capilla del Monte. Marcó, diría, un antes y un después en lo que ha sido la movilización y el reclamo de los vecinos y las vecinas de Charbonnier, y nos venimos metiendo de a poquito con ese tema. Estamos preparando algunos informes especiales sobre lo que es el basural a cielo abierto de Capilla del Monte y también sobre la situación de otros basurales. En este momento está prendido el basural de la Cumbre, lo vienen como acomodando de a poquito y aparece de vuelta, bueno, de vuelta está prendido, hay denuncias de que lo prenden, después hay avisos de que lo lograron contener y demás, pero los basurales a cielo abierto son un gran problema. También la semana pasada se prendió el basural de Valle Hermoso. Localidades del Valle de Punilla que tienen sus basurales en condiciones irregulares, fuera de la ley que implica la erradicación de basurales a cielo abierto. Y para hablar un poco de ello, estamos ya en el piso, acá en los estudios, con Sergio Rojas. Voy a decir así. Él dice ser uno de los dueños o el dueño del basural, porque justamente le voy a pedir que lo aclare. Primero lo saludo. ¿Cómo estás, ¿Qué Sergio? tal, Juanji? Nos Bueno, acercamos ahí un poquito al perfecto. micrófono, Bien. lo más cerca que puedas. Sí, Bueno, cómo no. gracias por venir aquí a los estudios de una radio Muchas Voces. Te presenté así como el que dice ser dueño del terreno donde está el basural a cielo abierto, no el dueño del basural, sino el terreno donde el municipio está justamente depositando los residuos, porque hace poquito se dio a conocer un dato, un proyecto de ordenanza que finalmente fue aprobado por el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en el que citan a dos personas, y entre esas personas no estás vos, ni tampoco está tu padre, a quien nos referiremos en pocos minutos, y dicen que quieren expropiar la propiedad de las señoras Ida San Martino y Carmen San Martino Galazo, y que en función de poder hacer una disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que está pasando en este momento en un terreno. Primero contanos un poco respecto de la propiedad. Bueno, ¿por qué vos decís ser el dueño y no estas personas que están citadas en el proyecto de expropiación? Bueno, perfecto, Agustín. Bueno, mira, paso a explicarte. En el año 1934 aproximadamente, cuando pasó la Ruta Nacional 38, ese campo quedó a nombre de los titulares, que eran estas señoras Ada San Martino, Sí, y bueno, y compañía, ¿no? Ida y Carmen, según los nombres que aparecen, ¿no? Exactamente. Bien. Claro. Ellos quedaron, bueno, a partir de esa época. Después, a partir de ahí, este campo quedó a mano de otros señores que vivían cerca en la zona, los cuales lo cuidaron, lo mantuvieron y lo tuvieron hasta aproximadamente el año 70, 72. Aproximadamente, voy a hablar más o Ujú, menos en esa está bien, época está bien. aproximadamente, Estamos bien. donde a partir de ahí entró, bueno, mi papá con el tema de alquilar, por el tema de animales vacunos, y empezó a pagar un alquiler. Una de las partes que estaban cuidando ese campo, en ese momento que tenían el cuidado, se lo vendió, Ajá. ¿cierto? Entonces, a partir del 75, Estamos 76, hablando de una de estas dos personas sí, que se lo vendió a tu que papá, que se tenían el llamaba. cuidado de años atrás, se lo vendieron. Bien, tu papá se Se lo llama cedieron. Rogelio. Rogelio. Bien. Bueno, a partir de ahí, él con el tiempo lo mantuvo, lo alambró, tenía unos vacunos, cuidó el campo, le hizo mejoras y con el tiempo hizo unos corrales y cuando él pudo económicamente, bueno, inició los papeles de transmisión allá por los años 90, 90 y pico, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, Nos acerca un poquito más al bueno, micro para que te podamos escuchar desde la audiencia. Estamos ahí muy perfecto, atentos. perfecto. Entonces, bueno, a partir de ahí comienza el lugar, o sea, la posesión del campo a nombre de mi papá, de Rojas Rogelio, ¿no es cierto? Sí, yo he visto, casualmente, cuando fue esta audiencia, que esta no es una audiencia, sino el Consejo Deliberante, cuando se juntó Sí, el y tratamiento expuso del proyecto de el ordenanza. tratamiento, cuando el abogada habló en vivo ahí con el Consejo Deliberante, obviamente la abogada municipal en todo momento le miente al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, lo que me llama la atención a mí, que no toma medidas del caso, o sea, no ponen a averiguar si realmente lo que la abogada, o sea, lo que ella expone, ¿no?, ante el Consejo Deliberante para que le aprueben esa ordenanza, es como que ellos tampoco vieron si lo que la abogada está exponiendo es así como lo dice. Ajá. Obviamente que no es así. Yo lo pude ver por canal de la Cumbre, creo, que lo filmó, bueno, lo pude ver
Y totalmente, ella totalmente niega cosas y miente cosas, pero bueno, al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo termina aprobando sin haber hecho las averiguaciones. Bueno, esa es la parte que yo no lo veo bien, de parte de la función del Consejo. Pero bueno, la ordenanza fue aprobada, ¿no es cierto?, para una expropiación. Ellos, eh, ellos cuentan con una sentencia de desalojo de Sí. hace 3 años, Ujú. donde está firme, donde el juez la dejó firme y que hasta el día de hoy no se cumplió. Le dio prórroga de 6 meses, otra prórroga de 3 meses, después le dio la última prórroga de un tiempo más, pero se le vencieron los tiempos al juez, ya no tenía prórroga. Bien. Ellos se tendrían que haber ido, el juez tampoco en ese momento activó, tampoco en ese momento hizo uso de la fuerza pública. Sí vino policía ambiental, clausuró Sí. el lugar. Ellos obviamente municipalmente rompieron la faja y nuevamente volvieron a tirar basura. Y a partir de ahí, de ese momento se siguen repitiendo, porque bueno, ya sabemos que es un delito romper una faja y continuar tirando basura, o sea que a partir de ahí lo siguieron haciendo día a día, hasta el día de Claro. hoy. Vos, como dueño del lugar, Sí. ¿no tuviste conocimiento de que haya habido una contra a la clausura? Es decir, más allá de la ruptura de la faja, no es que encontraste algún permiso o que Policía Ambiental te dijo, sí, al final le dimos un permiso porque no No, sabemos, no tuviste nada de eso. Bien. no hubo nada. Ujú. De eso no hubo ninguna notificación, ningún aviso. El cartel quedó ahí con la clausura, quedó puesto un tiempo largo y después desapareció, lo sacaron de ahí, que estaba colocado al lado del portón, Bien. ¿no es cierto? Eh, Más allá de esto, cuando salió el juicio de desalojo, el intendente en ese momento, Fabricio Díaz, se presenta, habla con toda la gente del pueblo, con ambientalistas incluso, Ujú. donde él les promete, en vivo, están los videos ahí filmados, donde él promete que en febrero se retira del lugar, que él va a hacer todo lo posible como intendente, prometiéndole a la gente que él en febrero el basural se erradica. Esto fue que en febrero del 2023 2023, sí. él iba a erradicar todo Hay el un basural. cartel incluso, le contamos a la audiencia que está Sí, escuchando desde otros lugares, que hay un cartel en la puerta del basural que dice erradicación y cierre definitivo del definitivo del basural, basural. febrero del 2023. Exactamente. Ese cartel, bueno, fue firmado en el 2024, 2025 y hasta el día de hoy continúa puesto ahí y obviamente continúan tirando la basura. O sea, quedó en una simple promesa, ¿no es cierto? Donde no se cumplió, pero tampoco era que él había de su voluntad, como él dijo, yo lo voy a sacar, ¿no? Él ya estaba contando con el desalojo y con el término que el juez le había puesto en ese momento. O sea, Claro. era más una obligación que una promesa de él, digamos, en Claro, sacar. claro. Pero bueno, Tenía una orden de desalojo, o ya sea, estaba en pie, ya estaba en claro. pie la orden de desalojo, sí, Bien. sí. Sergio, te estamos escuchando, hablábamos sobre el tema de la propiedad del campo. Vos dijiste, él lo compró, después pudo hacer los papeles. Sí, sí. ¿Cuál es la condición, la situación que tienen respecto de los papeles? Te pregunto en función de esto que vos mencionaste, que el Consejo Deliberante no prestó atención a algo que era una mentira de la abogada, o lo que vos decís que era una mentira de la abogada, que es que los dueños no son esas personas que están ahí, sino que Claro. es Rogelio, tu padre, que lo compró. ¿Lo compró de palabra primero y después hizo los papeles? Sí, ¿O sí. ¿tiene los papeles? ¿Cómo es la No, no, situación? él tiene recibos, tiene documentaciones, Bien. tiene contratos, donde él ya hizo, abonó, pagó. Después él inició el juicio como corresponde Ujú. para la posesión del lugar. Ya esto fue, estamos hablando cerca de los años 90, 92, 94. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no es cierto? Está bien. Además de eso, Ese año 94, perdón, te interrumpo sí, para entender un poco la secuencia. Ese año 94 el basural no era ese basural, era un no, campo que era un Rogelio campo, trabajaba. exactamente. El basural estaba al lado, Ujú. ¿no es cierto? En el Bien, campo, a unos metros, a digamos, unos a metros. 100 metros de donde está Bien. ahora. Bueno, no obstante a todo esto, el municipio, cuando firma contrato, o sea, obviamente firma contrato con el papá, porque obviamente ellos primero también prevén la situación, a ver si realmente Don Rojas es el dueño. Ante esto, el mismo juez que de Cosquín, en su momento, o- obligó al municipio a pagarle a Rojas, o sea, con toda la documentación que Rogelio presentó en su momento, Ujú. el juez vio que era el dueño, el poseedor Claro. del lugar. Entonces el juez le obliga al municipio a que le pague un canon por el uso de ese campo. Eso estamos hablando más o menos año 2008, Y a ¿será? partir de ahí, sí, 2008, 2010, 2012, se Bien, o empieza a sea, hay hacer. un reconocimiento de la Claro, propiedad del campo sí, sí, por parte de Rogelio Rojas, claro. tu padre,
cerca Sí, del sí. año 2008. Sí, Vamos 4 o 5 años más o menos atrás de ese 2008, sí. que quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo es la llegada de la basura a ese terreno, porque decíamos recién, antes estaba al lado y de repente Eh, empezó a ser el nuevo basural. Empezaron a tirarle yo la basura en el nuevo basurón, ¿cierto? En ese momento, yo no estoy muy al tanto de ahí porque yo no estaba en ese Ujú. momento acá, pero bueno, ellos comenzaron a tirar la basura en el campo, porque dado que mi papá había hecho un potrero, se puede llegar a decir, potrero en el campo le llaman a cuando vos separás unas hectáreas Ujú. para que el pasto vaya creciendo, ¿no Sí, es cierto? Mientras tanto, se usa más en épocas de invierno, en épocas donde baja el pastaje de los claro. animales. Entonces, como mi papá tenía eso y no lo usaba hace varios años, entonces estaba un poco el campo ahí juntando, digamos, Claro. juntando. Ahí es donde el municipio empieza a arrojar basura, que llega con los camiones y empieza a tirar basura. Claro, o sea, ¿No es por cierto? ahí, cuando vos decís llega, no es que hubo un contrato No, previo, nada, es no. que el Después nació un municipio, contrato a raíz de eso. claro, 4 años Pero, más tarde sí, sí, sale un contrato, sí, sí. pero en el año 2004 más o menos, es como que Rogelio Rojas dice, de repente alguien empezó a tirar Claro, basura y se acá. inicia un juicio, ahí se inicia, creo que un juicio por este problema. Ajá, Pero bueno, llegan a un arreglo. bien. Esa parte te la puede contar mejor porque la manejó él con su abogado, ¿no Perfecto, es está cierto? bien, pero está más o menos claro de que hubo Sí, una sí, actuación del sí, sí, municipio, después a raíz de eso hubo sí, un sí. momento en el que llegaron a un acuerdo El y en tema es el que año 2008, al municipio realmente sale de ahí porque lo corren de donde estaban. O sea, ajá, un juicio previo con los dueños del campo de lado, claro, digamos, donde lo corren. claro, que sería Porque si trasladando no un hubiera poco seguido tirando la basura donde estaba, ¿no? claro, Pero bueno, trasladando lo que estás contando sería sí, como que hace 3 años el municipio sí, sí, le llevaba al terreno de al lado, en vez de quedarse en el claro, de ustedes, le llevaba sí, a sí, otro nuevo de a al otro lado, nuevo, como 20 años más tarde porque ya tuvo otra orden, claro, algo así. algo así. Bien. Entonces, año Sí. 2008, nos contabas que hubo un momento ahí que se terminó llegando a un acuerdo con una intervención en el que el juez reconoce la propiedad del campo por parte Sí, de sí, sí, ustedes. se reconoce, el municipio empieza a abonar, empieza a pagar parte, digamos, de lo que el juez le pone, pero llega a un momento donde el municipio deja de pagar, ¿no es Ujú. cierto? Ahí donde, bueno, mi papá delante con abogado inicia el juicio de que ellos se vayan del lugar, ¿no? Que mi papá no querían, o sea, nunca se Nunca los aceptó, quiso. nunca se quiso eso ahí. Pero bueno, el juez, para darles tiempo, le dijo, bueno, mientras se vayan usando esto, ya que no hay contrato, no hay nada, porque ya no empezó a haber nada, entonces dijo, mientras ellos sigan usando, el abogado que me reclame mediante un juicio, mediante reclamo, de que se abone lo que se usó. Entonces, bueno, Ujú. ahí empezó que cada 2 o 3 años el abogado tenía que hacer una presentación para que el municipio le pueda pagar lo que había usado durante 2 o 3 años, que realmente, bueno, no te voy a hablar de cifras, pero bueno, una cifra muy poca, muy Era baja, muy ¿no es poquito, cierto? claro. Muy poco, O sí, sea, era sí. una especie de alquiler que hacía Rogelio Claro, una especie Rojas de alquiler, al pero municipio, pero por 2 mangos. sí, sí, por dos. Era, sí, a Ujú. base, es como que ellos siempre se agarraron de lo último pago que habían hecho en el año 2008. Imagínate que estamos hablando de 3.000 pesos por mes y se quedaron con ese monto y a eso Claro. le ponían un interés nada más. Ajá. Entonces, bueno, a raíz de eso, de esa cifra, se juntaba cada 3 4 años un monto, ¿no es cierto? Obviamente. Y ese monto lo cobraba el abogado, hacía que el municipio lo pague cada 3 años o algo así. Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? Después cada vez que pasan 3 años, la abogada volvía a presentar la misma documentación y el juez le dijo, no, yo ya sé que como viene la mano, ya sé que cada 3 años me vas a presentar esto. Entonces Sí. ya lo hacía más rápido el trámite, como que la abogada ya ponía el trámite y el juez no me lo firmaba, como diciendo, sí, Ujú. páguele. Claro. O sea, eso ya no estaba en discusión. Claro. Entonces así se fue pagando. Eh, También te quiero aclarar que nosotros cuando hemos llegado en el año 2020, cuando fue este juicio del desalojo, Ujú. eh, en su momento se habló con el intendente y todo. Ellos mismos me dijeron a mí, nosotros no sabíamos que este campo tenía dueño. Digo, Eso ¿cómo te no dijo, van a el saber? municipio te dijo. Sí, sí, Ajá. 2023. Entonces le digo, ¿cómo no van a saber si del 2018 que están ustedes, algo así? Le digo que están a cargo de acá, o 2019, no sé de qué. 2019, sí. Y le digo, ¿cómo no van a saber que el campo es privado? No, y si nosotros, es más, y si nosotros nunca nosotros pensamos que el campo era municipal, o que tiramos la basura ahí, nunca, o sea, mira vos lo que me Eso te reconoce dijeron en el verbalmente, año ¿no? 2023, o sea, Sí, 4 años más tarde. estaba hablando cuando ellos se les presenta el desalojo, Sí, cuando ellos sí, sí. dicen, ¿cómo desalojo? Si es algo nuestro, ya ahí donde viene, ¿me entendés? Ajá, Entonces, bueno, entonces vos fíjate que ellos hasta eso desconocían. claro. Eh,
Bien, Sergio, Sí, hubo un momento que yo citaba al principio de la entrevista que fue aquel 25 de agosto del año 2018. Hubo un incendio de gran magnitud, empezó en el basural. Yo recuerdo de esa época, ahí gobernaba Gabriel Buffoni y estaba de secretario Chicho Massa. En ese momento hubo un momento en que allanó la policía el lugar, el terreno, ¿no es cierto? Y allanó las oficinas de la municipalidad para ver cómo era la cuestión contractual con el basural. ¿Vos recordás algo de eso, de cómo era la cuestión contractual en el año 2018? Porque lo que yo recuerdo con mucha claridad es que cuando hicieron ese allanamiento por el incendio, había gran sospecha de que el mismo municipio era el que mandaba a prender fuego. sí. Recuerdo que hubo un momento en el que se supo que había un contrato que no aparecía. Es decir, vino la fiscalía, el fiscal Bertón en su momento, y buscó un contrato y no aparecía. Por otro lado, nosotros como medio supimos de que ese contrato lo habían escondido. ¿Vos tenés alguna idea de cómo era la situación contractual en el año 2018, en el momento del incendio? No tengo idea cómo fue, cómo se manejó la justicia en ese momento. Sé que fue toda causa del incendio y yo sé que ellos también negaban en ese Ujú. momento, porque no solamente se perdió el contrato, sino que se perdió toda la documentación que mi papá había presentado, porque él había presentado, digamos, planos aprobados por Catastro Córdoba, Cosquín, estaba todo. De hecho, mi papá paga impuestos, eso también es muy Sí, importante hasta el viene día de. pagando los impuestos Él en paga ese los tiempo. impuestos Claro. hasta O el sea, día no de los hoy. pagan, perdón que te interrumpa, pero para Sí. ir entendiendo, no lo pagan ni las personas de San Martín, o sea, ni No, Ida no, ni no, 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 Carmen. no, no, no. Todo Lo eso. pagan ellos. Mi papá hace años que él siempre paga lo de que salió los planos y le dieron el número Ujú. de todo, él ya paga los impuestos él. Él Y paga los impuestos, paga luz, tenemos, o sea, todo claro, lo que se usa en el campo, ¿no es cierto? Todos los impuestos. claro. Eh, Bien, no te acordás mucho de esa, va, digamos, de cómo es, pero sí sí, te recordás de que se perdieron varias sí, cosas de sí, eso. de ¿Tu eso papá recuerdo, tendrá una copia de eso? eso recuerdo porque nos volvieron a pedir a nosotros la Ah, documentación, porque desapareció todo eso, claro, ¿no es cierto? Bueno, claro, claro. no sé con qué fin lo hicieron, no sé con qué jugada, por qué será, pero bueno, Sí, el desapareció. dato que tenemos Sí, nosotros sí, es que lo escondieron a eso, que lo sacaron del claro, lugar antes de que llegue fiscalía y lo claro, escondieron. claro. Si después lo quemaron o no, no sabemos, Sí, pero que sí, lo yo creo escondieron del lugar. que tal vez, ¿no? Esto lo opino también de afuera, pero debe haber sido para deslindar responsabilidad de algo. Ahí Ujú. seguramente ha sido por eso. Claro, muy Pero, probablemente. pero obviamente que no van a ser para sacarle los documentos toda la documentación a mi papá, cuando esa misma documentación está asentada en Córdoba, en Cosquín, no sé, se vuelve a recupera. Es más, el expediente que está en la justicia, en el juzgado civil también. Eso permanece ahí. Y bueno, y obviamente mi papá siempre cuenta con los originales de toda esa documentación. Claro, claro, claro. O sea, tiene eso. Dos preguntas antes de ir cerrando. Primero, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación con las herederas que menciona el municipio? Es decir, con Carmen y con Ida. No, no No tienen tenemos, no comunicación. tenemos. Si buscó en su momento, si intentó tener contacto con esta gente, se averiguó, pero no, no se llegó a esto. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, contanos un poquito de lo que pasó hace unos días, hace 10 días en el basural, porque a raíz de esto que aprobó el municipio, que es la expropiación, nosotros le contamos a la audiencia de que parte de la justificación de la expropiación es no solo por esta cuestión de la orden de desalojo, sino por el hecho de que el municipio dice hay problemas de herederos. Eso es un poco Sí, la sí, justificación. Entonces dijeron, antes de que eso escale, de que sea más complicado, queremos expropiarlo. Es parte de claro, alguna manera, y ahí retomo lo que decías vos, Jorge, Sergio, sí, perdón, retomo eso, de alguna manera es ir rápidamente por la vía de San Martino, o sea, reconocer a ellos como los herederos y no sí. reconocer que haya otras instancias de venta y demás que son las que vos sí decís y que con el abogado están presentando. Bueno, retomo un poquito ahí. Te preguntaba, ¿qué pasó hace unos 10 días en el basural? ¿Viernes pasado, no? El anterior. Bueno, bien, te digo, eso de la abogada de que eso es una estrategia de ella que le presentó el Consejo Deliberante, ¿no? De decir, Ujú. no están bien acá los dueños, están bien designados, lo que ella acaba de nombrar vos. Eso fue una estrategia de ella, pura y exclusivamente de la abogada, porque si no, ellos no pueden negar, porque ellos mismos, hasta el año 2020, 2021, pagaron a Rojas, Ujú. Rogelio. No solamente eso,
sino que el que los quiere desalojar es Rojas Rogelio. A ellos fueron notificados que Rojas Rogelio está reclamando el campo. O sea, acá no hay problema de dueños del campo, como ella lo mencionó al Consejo Deliberante. Acá no hay ningún problema, eso no existe. Eso fue una estrategia de ella, porque si no, la misma abogada con el mismo intendente no se hubieran presentado en noviembre a 2 audiencias que el juez nos citó para llegar a un arreglo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo cita Rojas Rogelio entonces si no es el dueño? Porque obviamente, si lo citan Rojas Rogelio y la municipalidad quiere arreglar con Rojas Rogelio, lo está reconociendo como dueño. Claro. De hecho, ellos intentaron por todos los medios querer alquilar, querer entregar terrenos sin posesión, terrenos que hay aquí en Capilla del Monte, para poder alquilar el campo, ¿no? Para poder quedarse con parte del campo y aparte querer no sé cómo te puedo explicar, o sea, ofrecieron plata y ofrecieron terreno. Claro. La palabra firme que sí, que hubo hasta ese momento fue, nosotros queremos que se retiren. O sea, yo tengo mi casa, no la quiero alquilar, no la quiero vender, bueno, entonces te la quitamos. Eso fue lo que ellos hicieron. Directamente, mi papá no les quiere alquilar más, no se puede vivir en la zona. Acá, más allá del suelo, de que ya está prácticamente en las condiciones que se encuentran, acá está por medio la salud de las personas. Santa Isabel ha hecho más de 30 denuncias penales, de los cuales han presentado certificados médicos por problemas de salud, tanto que han nacido nenes con problemas de asma, como gente que no pueden respirar, que no pueden vivir, ¿no? Que no hay aire puro. Lo que es la flora, la fauna ahí en la zona del basural, todo alrededor se ha deteriorado todo. Las épocas de lluvia se inunda ese lugar y toda esa agua baja directamente al río, que está a 50 metros, a solamente 50 metros del basural. O sea, esa agua así como baja, contaminada, esa agua viaja por Santa Isabel, Charbonnier, San Marcos Sierra y desemboca en Cruz Eje. Claro. Es increíble el daño que está haciendo. Eso sería lo primordial, ¿no? Lo que nosotros vemos, ¿no? El daño que hace a toda la zona. Los animales que se están criando ahí, como los perros salvajes, que no dejan nada cerca, no podés pasar ni caminando por ahí porque te muerden. Bueno, es increíble lo que el basural genera. De hecho, hemos tenido gente enferma, hay gente que han fallecido ahí porque los pisó la máquina en su momento. 10.000 problemas ha tenido el basural. Que había un chico durmiendo y en su momento, creo que deben recordar, cuando pasó una máquina lo pisó y lo mató. Después hay otro chico que también salió, sí, agarró una infección porque comían ahí en el basural. Se agarró una infección, también terminó, terminó mal, falleció también. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Los incendios que vos decís el año 2018, eso fue uno de los incendios. Imagínate, después el del 2022, 2023, sí. También quemó todo, quemó por todos lados, quemó todos los campos, avionetas, helicópteros, trabajando bomberos 3, 4 días o más días. El movimiento que se pone, o sea, que se gasta teniendo un basural al cielo abierto, como lo tienen y lo siguen teniendo. Y la expropiación de ello es casualmente para seguir con esto. O sea, para seguir haciendo el desastre que están haciendo. Claro. Gracias por venir a los estudios. Lo que más quieren ustedes, por lo que decías, es que se vaya el basural del lugar. No es tanto el hecho de que les den la plata en términos de expropiación, sino el hecho de que se vaya el basural del lugar por lo que implica la contaminación para la zona. Exactamente. Eso es lo que reclamamos, es que, bueno, que nos devuelvan el campo para que nosotros podamos hacer uso del mismo. Y bueno, y ya veremos cómo se limpiará ese lugar, pero que ya deje de seguir contaminando la zona. Lo otro es secundario, el dinero es secundario. Sergio, lo último, de las acciones que tienen previstas con el abogado, ¿tienen pensado ir al Consejo Deliberante, por ejemplo, en esto de reclamo que vos haces, que el Consejo Deliberante no hizo un chequeo para presentarse, o tienen otra vía? No, el Consejo Deliberante nunca nos citó, no sé si correspondería haberlos dicho o avisado, nunca se nos notificó de nada, ni siquiera que iba a haber esa audiencia ahí que se iban a juntar a hablar. Ajá. Obviamente es público y puede ir quien quiera, pero bueno, no tuvo mucho, no fue muy amplio para que todos nos enteremos y podamos ir a exponer nuestra parte, no se dio esa posibilidad, no se dio, y bueno, por ahora esto se está manejando en Cosquín. Por eso mismo vino un juez hace 15 días atrás para ver realmente el lugar donde se está tirando la basura, dado que el municipio ya presentó
lo que ellos quieren expropiar, ¿no? Ellos Claro. mensuraron ahí la zona, midieron y bueno, ya presentaron la documentación para querer expropiar. Y el juez vino a constatar, bueno, el lugar donde, y bueno, y también va a existir una tasación de lo que vale eso Claro, para que el municipio, lo que ellos buscan es tener la posesión del lugar. claro. Sergio, gracias por visitarnos en los estudios de Una Radio y Muchas Voces en el Bueno, informativo gracias a vos. CDM Noticias. Que tengas Gracias buen a día. vos, Agustín. Buen día.